La misión oficial que preside el ministro de Asuntos Exteriores español, don Alberto Martín Artajo, y en la que figuran también los marqueses de Villaverde, llega a Beirut procedente de Madrid. Cubre así la primera etapa de su viaje a los países árabes del Oriente Medio, a los que lleva su mensaje de amistad y de hermandad. El ministro pasa revista a una guardia de la gendarmería que le rinde honores. Esta es la primera visita de cortesía que efectúa el ministro poco después de su llegada a Beirut. Acude al edificio de la Presidencia de la República para firmar en el registro de honor. Las Sagradas Escrituras citan con frecuencia la hermosura y la gloria de estos paisajes del Líbano y de sus famosos cedros. En el monte, frente al mar, se alza el santuario de Nuestra Señora. La imagen de la Virgen en Arisa domina este panorama. En este santuario, rodeado de jardines, los viajeros van a asistir a un acto conmovedor que se asocia a la belleza del lugar y a las más puras emociones religiosas. Oirá la misión una misa de rito maronita cantada en siriaco. El ministro y las personalidades del séquito que le acompañan se trasladan a Berkebé, residencia del patriarca maronita de Antioquía y de todo el Oriente. Es el venerable Monseñor Antonio Pedro Arida, un anciano de 88 años. En el gran salón del patriarcado, y entre las altas personalidades, amigas de la comunidad, figura un retrato de su excelencia el jefe del Estado español. Entre el patriarca y el ministro se entabla un diálogo mantenido en los más cordiales términos. Los más estrechos vínculos religiosos unen a los maronitas con España, y entre aquellos ha adquirido notorio auge el seminario salmantino de San Efrén. Etapa de gran fuerza evocadora en este viaje es la visita al convento de Anaya y a las ruinas de la ciudad fenicia de Biblos, una de las más antiguas del mundo, habitada primitivamente por los giblitas. He aquí las crestas del monte Hermón, coronadas perpetuamente de nieve, y el ancho desierto sirio, donde Jesús hizo penitencia por 40 días. Acompañados por el ministro libanés de Educación Nacional y por el director de Antigüedades, los viajeros se hallan ahora ante Baalbek. Es la ciudad del sol o antigua Heliópolis de los grecorromanos, enclavada en el valle de El Bequea, al pie del Antilíbano y a 90 kilómetros de Beirut. Aquí se encuentran los restos de las más variadas civilizaciones y las huellas que dejaron a su paso los invasores. Los tres templos erigidos en la Acrópolis forman una sola e inmensa construcción de 325 metros de longitud por 97 de anchura. Más que una ciudad civil, fue un centro religioso donde los refinamientos de la fusión del decadente grecorromanismo se combinaron con colosales construcciones de la arquitectura ciclópea. Por todas partes las columnas, los capiteles, las bases truncadas, las afiligranadas figuras de delicada ejecución dan idea de la grandeza de Baalbek, monumento de valor arqueológico insuperable. El templo a Júpiter fue mandado construir por el emperador Antonino Pío. El Palacio de Beit Edin, residencia oficial de verano del presidente de la República del Líbano, se halla enclavado en la región montañosa del sur.
encarna como ningún otro monumento la historia de la unidad libanesa. Esta joya arquitectónica, recientemente restaurada por el Servicio de Antigüedades, guarda mucha semejanza con nuestro arte musulmán. La ruta de los vendedores ambulantes nos lleva hacia Beirut, que es la capital del estado. Por todas partes luce el color y aroma el aire la fragancia de los frutos mediterráneos. Si la ciudad antigua, demolida en parte por Gemial Bajá en 1916, ofrece un verdadero laberinto de callejuelas de rancio sabor, la ciudad nueva es magnífica. Entre el verdor de las palmeras y el esplendor de los naranjos y de los limoneros a orillas del Mare Nostrum, se extiende la gracia de la población siria, que en muchos de sus rincones ofrece un indudable parecido con ciertas capitales del Levante español. En la residencia del ministro plenipotenciario de España, el señor Martín Artajo impone la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas al jefe del gobierno, señor Sami el Sod. El hecho de que los españoles y los árabes se sientan tributarios del Mediterráneo, cuna de su común civilización, constituye una firme alianza para los espíritus y el mejor augurio para el porvenir. Estos son los conceptos que se ponen de manifiesto en las visitas que realizan al señor Martín Artajo, el presidente del Consejo de Ministros, el titular de la cartera de Asuntos Exteriores y el gran muftí del Líbano. Nuestro ministro de Asuntos Exteriores entrega un retrato del generalísimo al jefe del Estado, y este lo agradece en cordiales y efusivos términos. Se entra en Jerusalén bajo las pétreas arcadas de la puerta de Damasco. En los días de Semana Santa se revive conmovedoramente el más sublime drama de la historia en el ambiente prodigiosamente conservado. Todos los lugares de la ciudad sagrada son una lección viva de la pasión, el recuerdo de los suplicios sufridos por nuestro Redentor, los lugares por los que pasó Jesús entre palmas de júbilo o entre el oprobio del populacho enfurecido, tierras donde se posaron los pies del Ecce Homo para regarlas con su generosa sangre. En los santos lugares se hallan localizados todos y cada uno de los imborrables pasajes de la historia de nuestra redención. No se pueden pisar estas piedras sin sentir un respeto religioso inmenso al recordar que sobre ellas se posó la planta de Dios hecho hombre. Desde el valle de Josafat y desde el seco torrente Cedrón, la Jerusalén antigua asciende hasta la colina. Aquí están el monte de la Ascensión y el monte de los Olivos. 7 de ellos se conservan en Getsemaní. Alguno tiene edad superior a los 2000 años. El alma se rinde en este escenario, donde nuestro Señor Jesucristo rezó en las amargas horas que precedieron a su pasión y muerte. La piscina probática, donde Cristo curó al paralítico. En estos lugares se abren las mismas ventanas que vieron avanzar al Hijo de Dios, exhaustas las fuerzas y agobiado bajo el peso de la cruz. Se levanta sobre estas tierras el prestigio inconmovible del aliento del Dios hombre y el recuerdo evangélico que inflamó con su verbo glorioso. No hay ningún panorama en el mundo que encierre tan enternecedoras sugestiones como este, que por el recto camino de Betania nos lleva hasta el cenáculo, madre de todas las iglesias y primer templo de la cristiandad, donde el Señor instituyó la Eucaristía. De los sagrados libros parecen arrancadas estas escenas que presenciamos. Una Babel de pueblos deja transcurrir las horas pausadamente. Gentes de Samaria, de Belén, de Hebrón, mezclan el blanco turbante con el rojo fez bajo la dorada luz del sol. La Jerusalén antigua rodeada de murallas
se halla aferrada reciamente a los tiempos bíblicos. La ciudad deicida, la tierra de la maldición, 100 veces despedazada y hecha polvo de siglos, nos subyuga con la posibilidad de seguir paso a paso los episodios de la pasión tal y como la vivió el Señor. El itinerario se va cumpliendo lentamente en medio de la emoción más intensa sobre el propio escenario sagrado en el que se llevó a cabo la redención humana. La larga fila penitencial avanza entre un rumor de rezos y un clamor de cánticos. En la mañana del Viernes Santo se restaura con plenitud de ambiente, hora y lugar el magno drama del deicidio. La Vía Dolorosa recuerda el lugar donde Jesús fue mostrado por Pilatos al populacho, donde cayó abrumado por la pesadumbre del madero, o contempló el infinito dolor de María Santísima, o fue ayudado por Simón Cirineo, o la piadosa Verónica enjugó el rostro del Redentor, o las santas mujeres lloraron el espantoso suplicio. En la última estación, los peregrinos emprenden el camino hacia el Santo Sepulcro, donde asisten a la ceremonia religiosa en la que oficia el patriarca latino Monseñor Alberto Gori. En el subterráneo de la basílica se abre la fosa de la sepultura familiar de José de Arimatea, que permite comprender la forma en que fue enterrado el Señor. Es la primera vez que la cámara cinematográfica rueda estas imágenes. Jerusalén, en la primaveral mañana de Viernes Santo, ofrece al alma la huella de penitencia que fortalece y redime al espíritu por la vía del sacrificio y del dolor. Los viajeros visitan también Hebrón y Belén, junto a la frontera israelí. En Hebrón pueden por especial deferencia entrar en la mezquita, que encierra las tumbas de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y José. La mezquita de Omar es la segunda del Islam y la más importante después de la Meca. En esta explanada se alzaba el Templo de Jerusalén. Durante todo su recorrido por la Palestina árabe, especiales muestras de adhesión y de cariño fueron tributadas a la misión española. Amán es la capital del reino hachemita de Jordania, que comprende las tierras que se hallan en las dos orillas del río bíblico. En la puerta del Palacio Real, el ministro pasa revista a las fuerzas militares que le rinden honores, antes de entrevistarse con su majestad el rey Talal I de Jordania. En la solemne audiencia, el señor Martín Artajo impone al monarca las insignias de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco, concedida por su excelencia el jefe del Estado español. Los miembros de la misión saludan al soberano, que recibe también un retrato del generalísimo. En el acto se pone de manifiesto la unión existente entre los pueblos español y jordano, enlazados por sangre, cultura y tradición comunes. En el Palacio Real de Amán, su majestad obsequia con un almuerzo al ministro y miembros de la misión oficial. Al pie de la escalinata de esta residencia real y bajo una tienda del desierto, reposan los restos del rey Abdullah, asesinado en Jerusalén. Los asistentes a este acto son informados de que en el citado lugar se erigirá una mezquita.
Valle del Jordán es la mayor depresión del mundo y se halla en las proximidades del Mar Muerto. Aquí se alzaron las ciudades malditas de Sodoma y Gomorra. Las densas aguas matan a los peces que descienden del río porque la vida orgánica es imposible en ellas. Una cruz señala el lugar del bautismo de Jesús. El curso del Jordán nos lleva a Jericó, la ciudad bíblica, esmaltada de palmeras y alegrada por la frescura de las fuentes. Todos estos lugares están cargados de recuerdos evangélicos. La visita al Palacio de los Omeyas permite a la misión contemplar ruinas de extraordinario valor arqueológico y evocar el reinado de Abd el-Melik, con el que alcanzó su mayor apogeo la dinastía que transformó el califato de Oriente. En los confines del desierto de Siria se alza la ciudad de Damasco, que eleva al cielo torres y minaretes y abre a la luz el esplendor de sus jardines y de sus rosas. Esta ciudad fue llamada el Ojo de Oriente, y Mahoma colocó en ella uno de los 4 paraísos terrenales. La mezquita de los Omayyados es uno de los mayores monumentos de aquella dinastía. Ha sido cantada por los escritores árabes como una de las maravillas del mundo, y el califa Omar II fundó junto a ella la más antigua escuela literaria. Entre el Antilíbano y el llamado Lago de las Praderas, por el que descienden los canales del río Parada, la mezquita ofrece los más bellos panoramas del oasis de Ruta. El ministro de Asuntos Exteriores español impone en el Palacio de Damasco al presidente sirio y a los miembros de su gobierno las altas condecoraciones otorgadas por su excelencia el generalísimo. La hija del jefe del Estado español recibe la apreciada distinción que le otorga el presidente sirio. También es condecorado el general Micián. El señor Martín Artajo recibe el cordón de la Orden de los Omeyas. Los miembros de la misión asisten a un banquete oficial ofrecido en su honor por el Ministerio Sirio de Asuntos Exteriores. En la ruta de las caravanas que van de Damasco a Bagdad, Palmira trae el recuerdo de la ciudad fundada por Salomón en el desierto. Aquí aterriza el avión español de la Iberia, sobre las arenas caldeadas por el sol. Son estos los lugares que habitan solamente los beduinos, pero que ofrecen a la misión española la posibilidad de contemplar las famosas ruinas, y entre ellas el Templo del Sol y los restos de terrazas, murallas, escalinatas y columnas. Pilastras, arcos y adornos permiten reconstruir con la imaginación el soberbio perfil de las milenarias construcciones. Las torres sepulcrales sirvieron como baluartes fortificados en la época de Justiniano, que procuraba proteger a la decadente población contra los árabes. En las tumbas musulmanas se ven piedras con inscripciones en lengua palmireña. Los vestigios escultóricos hallados en los sepulcros confirman la existencia de motivos orientales en obras de arte griego. Los arqueólogos han hallado aquí interesantes datos que han permitido reconstruir la historia y costumbres de los antiguos habitantes. A la adoración de los muertos se debe el mayor número de inscripciones palmireñas. Los monumentos funerarios más importantes son los hipogeos, enclavados en la roca. En las colinas de la necrópolis de Palmira se puede recomponer el curso de la grandeza y de la decadencia de las civilizaciones orientales. En el gran salón del Ministerio de Damasco es firmado un acuerdo cultural y de amistad hispano-sirio. El señor Martín Artajo firma por nuestro país y por Siria lo hace el subsecretario de Asuntos Exteriores, Yamel Fakra.
general Micián y el coronel Zanón visitan la Escuela de Estado Mayor, importante centro de instrucción militar. Presencian aquí diversos ejercicios que demuestran el alto grado de instrucción de las tropas y su admirable adiestramiento. Acompañan al general Micián los altos jefes militares del Irak. Se ofrece a la misión española una brillante recepción que subraya del modo más grato su estancia en Bagdad. El ministro de Asuntos Exteriores tiene ocasión de conversar con los miembros del cuerpo diplomático y personalidades militares y civiles del país y agradecer las atenciones recibidas. La excursión por el río Tigris les permite contemplar el panorama de ambas orillas. En la izquierda se alza la ciudad nueva y en la orilla occidental la antigua ciudadela, cuyas murallas fueron arrasadas en tiempos de Midhat Bajá. Gratos paisajes se ofrecen a la vista de los viajeros y en la nave ocupada por ellos suenan dulcemente los acordes de la música oriental. Navegando por estas tranquilas aguas, los viajeros llegarán a las ruinas de Seleucia, a 69 kilómetros de Babilonia. Uno de los motivos de la riqueza de esta ciudad fue el dominar la navegación del Tigris y del Éufrates y el comercio de Mesopotamia. Entre sus ruinas se alza el arco de Tesifón, último vestigio del imperio seleucida. En el avión sobre el desierto, la misión cubre su itinerario desde Egipto a Jeddah y entra así en territorio de la Arabia Saudita. Este es el lugar donde se concentran los peregrinos que van a la Meca. Es recibida la misión por los altos dignatarios del reino y los jefes políticos de las regiones contiguas. El ministro pasa revista a las fuerzas que le rinden honores. El nieto de Su Majestad el Rey les ofrece una recepción a la que asiste el cuerpo diplomático acreditado. Desde Jeddah se trasladan a Riad, corazón de la península arábiga, capital y sede de la monarquía. La recepción en el aeródromo reviste particular brillantez. Se hallan en el aeropuerto los miembros del gobierno, los príncipes de sangre real, grandes jefes políticos y dignatarios de la corte. El príncipe heredero, que es al propio tiempo regente, le recibe en uno de sus palacios y entrega diversos regalos a la misión. La tormenta ha interrumpido el suministro de fluido eléctrico y por concesión especialísima se autoriza la obtención de fotografías de estos actos. Llega la misión al palacio, construido con adobes, donde mora Su Majestad Abdul Aziz el Faisal. Sabido es que entre los wahabitas que pueblan este país está prohibida la reproducción de la imagen humana, pero a pesar de ello, el rey saudita, con esta excepción en honor de los representantes de España, da una prueba más de afecto y de amistad. Su Excelencia el Generalísimo concedió al monarca la Gran Cruz del Mérito Militar. En la orilla occidental del Nilo, frente al Cairo, se dibujan y recortan en el cielo las famosas pirámides. Aquí pueden admirarse los monumentos de la más remota antigüedad egipcia, destinados al culto y a guardar los cuerpos de los soberanos difuntos. En el orden arquitectónico combinan la sencillez con la sublimidad y evocan frases históricas que quedaron vibrando permanentemente en el aire de la historia. Después de visitar las pirámides, la misión española, en un yate del Ministerio de Obras Públicas egipcio, realiza una excursión por las aguas del Nilo. Se dirigen hacia las grandes presas reguladoras del caudal del río, que tan fundamental papel desempeñan en la vida económica del país.
Junto a sus valores antiguos, la capital ofrece también el aspecto de su moderno y cuidado urbanismo. Recibe el señor Martín Artajo la visita del jefe del Gabinete Real del Yemen, único país de la Liga Árabe no visitado por la misión, y que muestra también sus deseos de firmar un tratado de amistad con España. Otra importante entrevista celebrada en Egipto es la que pone en contacto a nuestro ministro de Asuntos Exteriores con el titular del mismo departamento en El Cairo, al que se autoriza para firmar un tratado cultural con nuestro país. También celebra el señor Martín Artajo una cordial conversación con el jefe del gobierno en el Palacio de la Presidencia. Visita asimismo al secretario de la Liga Árabe, reafirmando el intercambio cultural entre ambos pueblos. En el Palacio Real, el rey Farouk ofrece un banquete a los viajeros. Asisten también los jefes de misión de los países iberoamericanos y árabes y el ministro de Portugal en El Cairo. La posición de España en favor de los árabes, comenta la prensa de esta nación, ha sido emulada por los pueblos de Iberoamérica en virtud de los lazos de lengua y sangre que les unen con la madre patria. La misión ha cumplido así uno de los propósitos más firmes del Estado español: llevar a las naciones del Oriente Medio la seguridad de su afecto y de su colaboración, y recoger de ellas nobles pruebas de reciprocidad. El 29 de abril de 1952 se escribe en el aeropuerto de Barajas el epílogo de este viaje. La finalidad ha sido cumplida. El ministro de Asuntos Exteriores de España ratifica cómo la excursión realizada ha corroborado el prestigio y el cariño que rodean a Franco en el mundo islámico. Entre las personalidades que reciben a los ilustres viajeros se halla la esposa del jefe del Estado con su nieta. El ministro de Siria ha ofrendado a la marquesa de Villaverde un ramo de flores. Nadie puede desconocer la extraordinaria importancia que el viaje de la misión encierra para las relaciones amistosas entre España y los países árabes.